Alexander Reed era el tipo de hombre que la mayoría consideraba invencible. A sus 45 años, presidía una red de empresas tecnológicas en expansión mundial, con un currículum brillante y una imagen pública impecable. Pero en esa nublada tarde de octubre de 2022, caminando por las calles laterales del centro de Seattle, Alexander parecía llevar el peso de toda una vida sobre sus hombros. Llevaba una chaqueta arrugada sobre una camisa que había perdido su frescura días atrás, y sus costosos zapatos de cuero estaban desgastados en los bordes, un reflejo silencioso de la batalla interna que estaba librando. Habían pasado 8 meses desde el accidente que dejó a su hija Sofía, de tan solo 10 años, confinada a una silla de ruedas, paralizada de cintura para abajo. Desde entonces, Alexander había gastado una fortuna en clínicas de rehabilitación, médicos de renombre y tratamientos experimentales, sin ningún signo de progreso. En cada cita, la misma frase fría: «Nunca volverá a caminar». Fue este veredicto el que martilló su cabeza mientras empujaba la silla de ruedas de Sofía por las calles casi vacías, con las manos tensas. Sofía, una vez llena de vida y curiosidad, ahora era una sombra de la niña que había sido. Sus ojos, grandes y expresivos, se habían vuelto apagados, como si se hubiera retirado a un mundo donde ya nadie podía alcanzarla. Alexander intentó hablar durante sus caminatas diarias, pero sus palabras parecían chocar contra un muro invisible. Esa tarde ni siquiera sabía exactamente a dónde se dirigía. Él simplemente caminaba, guiado por una mezcla de desesperación y culpa que lo carcomía por dentro. Al pasar por un callejón estrecho, una voz delgada y decidida le hizo detenerse bruscamente. «Puedo ayudar a tu hija», dijo la voz. Alexander, todavía empujando su silla sin entender de dónde venía el sonido, se giró lentamente. De la sombra del callejón emergió una niña delgada, de no más de 12 años, con el pelo rizado y despeinado y ropas tan gastadas que parecían parte de su propia piel. Había algo en sus ojos, una firmeza, una certeza que hizo que Sofía, por primera vez en meses, levantara ligeramente la cabeza. Alexander parpadeó, intentando encajar lo que veía en alguna lógica aceptable. No era raro encontrarse con jóvenes sin hogar en esa parte de la ciudad, pero algo en esta chica era diferente. No fue la miseria lo que llamó su atención, sino la forma en que ella lo miraba, no con lástima ni con curiosidad, sino como si ya supiera qué hacer. «Mi nombre es Nia», dijo. Su voz tenía una extraña autoridad a pesar de su juventud. Alexander miró a Sofía, esperando encontrar el desinterés habitual, pero en cambio vio algo nuevo, una chispa, un brillo tímido que no había visto en meses. Esto lo desconcertó más que cualquier palabra. Escéptico, pero incapaz de ignorar el repentino despertar en los ojos de su hija, Alexander se agachó al nivel de Sofía y preguntó en voz baja: «¿Quieres que escuchemos lo que tiene que decir?» Sofía no respondió con palabras, solo movió la cabeza en un asentimiento casi imperceptible, pero intencional. Tras respirar profundamente, Alexander se volvió hacia la muchacha. «¿Cómo exactamente piensas ayudar a mi hija?», preguntó, intentando sonar racional, aunque en ese momento todo desafiaba la lógica. Nia, sin perder tiempo, simplemente respondió: «Sígueme, te lo mostraré». Sin saber exactamente por qué, quizás por cansancio, quizás por un último rayo de esperanza, Alexander empujó la silla de Mindnos, Sofía hacia adelante, y siguió a la niña que ya caminaba delante descalza, sorteando fácilmente los agujeros y charcos de la acera. La ruta los alejó de las avenidas conocidas, adentrándose en callejones ocultos que parecían olvidados incluso por el tiempo. Cada paso estaba acompañado de dudas en la mente de Alejandro. ¿Y si era una trampa? ¿Y si estaba poniendo a su hija en peligro? Pero algo dentro de él, la misma parte que había reconocido el brillo en los ojos de Sofía, insistió en que
Continuara. Después de casi 20 minutos de recorrer callejones y senderos, Nia se detuvo frente a un viejo almacén abandonado. La fachada era de ladrillo desgastado, con altas ventanas cubiertas por tablas de madera y una pesada puerta de hierro oxidado. Era el tipo de lugar que Alexander normalmente evitaría, especialmente con Sofía. Sin embargo, antes de que pudiera dudar, Nia ya estaba empujando la puerta con un crujido que cortó el silencio de la calle. Sin decir nada, les hizo un gesto para que entraran. El interior olía a madera vieja y hierbas secas, y la luz que se filtraba por las grietas creaba rayos dorados en el aire polvoriento. Para sorpresa de Alexander, no había suciedad ni descomposición en el interior. El espacio estaba ordenado, con estantes llenos de frascos, libros viejos e instrumentos médicos rudimentarios. En el centro, sentada en una silla de mimbre, estaba una mujer fuerte y de aspecto tranquilo, con la piel marcada y una mirada que mezclaba dolor y sabiduría. «Mi nombre es Sora», dijo la mujer sin ponerse de pie, pero con una presencia tan imponente que Alexander instintivamente enderezó su postura. «Estás aquí porque has probado todo lo que la medicina moderna puede ofrecerte y ha fracasado». Alejandro abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Ella tenía razón. Sora continuó: «Lo que hacemos aquí no es magia ni un milagro. Es conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación y silenciado por la historia». Hablaba mientras su mirada se posó suavemente en Sofía, quien parecía curiosa por primera vez en mucho tiempo. «Si quieres nuestra ayuda, tendrás que confiar en nosotros, y también tendrás que darnos algo a cambio. Proteger este conocimiento para que no vuelva a ser destruido». Alexander sintió el peso de la elección en su pecho mientras miraba a su hija y vio en sus ojos una esperanza que no tenía derecho a aplastar. Alexander se pasó la mano por la cara, tratando de organizar su torbellino de pensamientos. Todo dentro de él gritaba que fuera racional, que saliera de allí y regresara al mundo que conocía, el mundo de los informes, los contratos y los diagnósticos clínicos. Pero cuando miró a Sofía, sentada inmóvil en la silla de ruedas, vio algo que no había visto desde el accidente: deseo. No fue euforia ni un milagro instantáneo. Era algo pequeño, pero poderoso. Un hilo de vida, un deseo silencioso de luchar. Respiró profundamente y asintió. «¿Qué necesito hacer?», él preguntó. Sonrió de forma contenida, como si comprendiera que las grandes decisiones se toman en el silencio del alma. Explicó que el tratamiento comenzaría con hierbas, ejercicios de estimulación natural y técnicas de tacto ancestral que buscaban reactivar conexiones neurológicas dormidas, combinados con sesiones de fortalecimiento emocional para recuperar la confianza perdida. Mientras Sora preparaba una infusión de hierbas, Nia acercó una almohada a Sofía y comenzó a hablarle, contándole historias sencillas pero animadas, sobre campos floridos, animales curiosos y lugares donde el viento parecía cantar. Alejandro observaba, sin intervenir, cómo la muchacha sin hogar conseguía, con palabras, desatar los nudos del silencio que ataban a su hija. En un momento dado, Sora se acercó con un poco de aceite caliente en sus manos y pidió permiso para comenzar. Con movimientos lentos y firmes, masajeó las piernas de Sofía, estimulando puntos que Alexander nunca había visto mencionados en clínicas u hospitales. Con cada toque, la respiración de Sofía cambiaba ligeramente, como si su cuerpo recordara algo olvidado. Era sutil, casi imperceptible, pero era real, y Alexander sintió por primera vez en mucho tiempo que tal vez había algo más allá de la medicina que conocía. El tiempo dentro de ese almacén parecía transcurrir de forma diferente. A medida que pasaban las horas, Alexander vio pequeñas señales de cambio que cualquier observador distraído
podría pasar por alto. Sofía parpadeaba con más frecuencia, sus dedos se movían involuntariamente y su torso parecía buscar sutilmente el equilibrio. No fue una cura mágica, sino una respuesta real que se formó poco a poco, como una planta que brota después de un largo invierno. Alejandro permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle, grabando en su memoria las expresiones de leve incomodidad y sorpresa que aparecieron en el rostro de su hija. La confianza que había depositado en ese ambiente extraño y en esas personas desconocidas era algo que nunca pensó que sería capaz de hacer, pero allí, en ese piso de madera crujiente, comenzó a comprender que no toda la sabiduría encajaba en fórmulas o protocolos científicos. Mientras Sofía descansaba, envuelta en una manta hecha a mano con fibras naturales, Sora se sentó junto a Alexander. Con voz baja y firme, explicó que no solo estaban tratando el cuerpo de la niña, sino también rescatando su espíritu. El dolor físico es solo la mitad de la prisión, dijo. El miedo es lo que mantiene las rejas en pie. Alejandro escuchó sin objeciones, reconociendo la amarga verdad en esas palabras. Él mismo se había convertido en prisionero del miedo. Miedo de perder a Sofía, miedo de fracasar como padre, miedo de volver a creer. Allí, en aquel viejo almacén olvidado por todos, comprendió que la esperanza no era un lujo ingenuo, sino una necesidad vital. Sofía no solo necesitaba un tratamiento, necesitaba a alguien que creyera que podía volver a vivir. El momento que sellaría ese día llegó casi en silencio. Mientras Sora y Nia conversaban en un rincón sobre la siguiente etapa del tratamiento, Alexander permaneció arrodillado junto a la silla de Sofía, sosteniendo la pequeña y fría mano de su hija entre las suyas. De repente, sintió un ligero movimiento. Al principio pensó que era su imaginación o algún espasmo involuntario, pero luego vio con sus propios ojos el dedo gordo del pie derecho de Sofía moverse, como un pequeño gesto de resistencia ante el diagnóstico que habían decretado los médicos. Alexander se quedó paralizado, incapaz de hablar. Sofía lo miró con una sonrisa tímida que tenía más fuerza que cualquier palabra. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Por primera vez en 8 meses hubo un rayo de luz que atravesó la oscuridad en la que estaban sumergidos. Sora, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se acercó y colocó una mano firme sobre el hombro de Alexander. «Esto es solo el comienzo», dijo con una pequeña pero significativa sonrisa. Alejandro lo sabía. No fue el final del viaje, ni una garantía de que todo volvería a la normalidad rápidamente. Fue solo una chispa, una posibilidad real, y eso fue suficiente para que él reconstruyera todo. Sofía necesitaba tiempo, paciencia y sobre todo un entorno donde pudiera desarrollarse sin verse reducida a un caso clínico. Allí mismo, entre aquellas paredes desgastadas, Alexander decidió: haría lo que fuera para proteger ese espacio, ese conocimiento y a aquellas personas que le habían devuelto no solo la esperanza, sino a la hija que creía haber perdido. Cuando Sora le explicó lo que se esperaba de él a cambio, Alexander no lo dudó. Crear una base para proteger y dar legitimidad a ese conocimiento fue un compromiso que ahora tenía sentido a un nivel que iba más allá de la lógica empresarial. Fue una cuestión de justicia. Todavía allí, sentado en el viejo suelo de madera, esbozó las primeras ideas con la ayuda de Nia, quien con su precoz inteligencia sugirió formas de mantener el conocimiento libre y accesible, lejos del control de las grandes corporaciones. Alexander, acostumbrado a entornos corporativos donde los intereses financieros aplastaban cualquier iniciativa genuina, se sintió extrañamente vivo al imaginar un proyecto sin motivos ulteriores. Por primera vez en mucho tiempo,
Su conocimiento de estrategia e influencia se utilizaría para construir algo que realmente importara. Sin embargo, lo que Alexander aún no sabía era que Neurocorp, el gigante farmacéutico que se lucraba con los tratamientos paliativos, ya empezaba a olfatear la amenaza que podía representar esa pequeña iniciativa. Mientras se archivaban discretamente los primeros documentos de la fundación, Neurocorp movía a sus abogados y lobistas tras bastidores, preparando un ataque para desacreditar lo que llamaban charlatanería disfrazada de medicina alternativa. En el mundo de Alejandro, donde los números y la influencia dictaban las reglas, esta reacción era predecible. Pero ahora él estaba del otro lado y, por primera vez, listo para luchar no por una fusión o adquisición, sino por el derecho de personas como Sofía y Nia a tener una oportunidad real. Las primeras señales de la ofensiva llegaron rápida y silenciosamente. Alexander comenzó a recibir notificaciones legales acusando a la futura fundación de prácticas ilegales, basándose en regulaciones que él mismo había ayudado a elaborar en su anterior vida corporativa. Al mismo tiempo, en los periódicos aparecieron quejas anónimas que calificaban el proyecto de secta y de amenaza para la salud pública. Cualquiera que no estuviera preparado se habría echado atrás. Pero Alexander, formado por años de batallas corporativas, había anticipado tales movimientos. Con la ayuda de antiguos aliados que aún respetaban su integridad, organizó una transmisión pública en vivo, programada para esa misma noche, donde revelaría documentos confidenciales que había logrado reunir sobre las prácticas corruptas de Neurocorp. Sabía que era un movimiento arriesgado, pero también sabía que esta vez no había lugar para la cobardía. Al caer la noche, el antiguo almacén se transformó en un centro de operaciones improvisado. Voluntarios, muchos de ellos antiguos pacientes desilusionados con la medicina tradicional, se reunieron con teléfonos celulares, computadoras portátiles y cables improvisados, listos para transmitir la verdad sin filtros. Sofía, en su silla, seguía todo con ojos atentos y brillantes. Nia, a su manera silenciosa, pegaba hojas de instrucciones en las paredes, coordinando tareas con una autoridad natural que ni siquiera los adultos experimentados se atrevían a desafiar. Alejandro sintió una opresión en el pecho, no de miedo, sino de orgullo. La niña de la que todos dudaban ahora era una pieza central en la construcción de algo que podía cambiar vidas. Y su hija, todavía frágil, era el símbolo vivo de lo que defendían, la posibilidad de volver a creer. La transmisión comenzó puntualmente a las 8 de la noche. Sin grandes producciones ni guiones ensayados, Alexander apareció ante la cámara con la expresión sincera de un hombre que no tenía nada que perder. Habló como nunca antes lo había hecho en sus conferencias de negocios, sin máscaras, sin barniz. Contaba la historia de Sofía, los meses de desesperación, el improbable encuentro con Nia y el descubrimiento de un conocimiento que había sido ignorado o borrado por la arrogancia de la ciencia moderna. Luego presentó documentos, informes internos, correos electrónicos confidenciales, grabaciones, que demostraban que Neurocorp ocultó tratamientos efectivos para garantizar la venta continua de medicamentos paliativos. Fue un impacto directo y, a medida que los archivos aparecían en la pantalla, las cifras de audiencia se dispararon, lo que hizo imposible que la empresa controlara la narrativa como lo hacía antes. La reacción fue inmediata. Mientras Alexander aún hablaba, importantes medios de comunicación independientes comenzaron a replicar la transmisión y en las redes sociales aparecieron miles de hashtags exigiendo investigaciones formales contra Neurocorp. En cuestión de horas, el escándalo se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo. Alexander sabía que aún no habían ganado. La corporación intentaría contraatacar, demandar,
desacreditar, pero algo fundamental ya había cambiado. El silencio se había roto, y una vez que la gente vio la verdad con sus propios ojos, fue difícil hacerles dar marcha atrás. Al apagar la transmisión, Alexander miró a Sofía, quien le devolvió la mirada con una sonrisa cansada pero genuina. En ese momento tuvo la certeza de que, pasara lo que pasara, ya habían conseguido la victoria más importante. En los días siguientes, la presión pública obligó a Neurocorp a negociar. Los ejecutivos, otrora arrogantes, ahora estaban dispuestos a colaborar con la recién creada Fundación Iniciativa NIA, tratando desesperadamente de salvar la imagen de la empresa ante un colapso inminente. Con la ayuda de abogados especialistas en derechos humanos y medicina alternativa, Alexander forjó acuerdos que garantizaron no solo la protección de los conocimientos ancestrales, sino también su integración a centros médicos y universidades. Fue una victoria sin precedentes, no solo para ellos, sino para generaciones de curadores invisibles que ahora estaban ganando voz. Nia, quien hasta hace unos días vagaba por las calles sin que nadie notara su existencia, se convirtió en una figura central de este nuevo movimiento, reconocida como la guardiana de un legado que ya no podía ser ignorado. 3 meses después, el impacto de aquella elección hecha en un oscuro callejón de Seattle se materializó en un auditorio repleto, donde Sofía, ahora de pie, caminaba con pasos todavía tímidos hacia el escenario. Llevaba un vestido azul claro que se balanceaba suavemente con cada paso, cabello recogido en una delicada trenza que Nia había hecho esa mañana. Cuando cogió el micrófono, toda la sala contuvo la respiración. Con voz firme, aunque entrecortada por la emoción, Sofía habló de la importancia de respetar todo el conocimiento, el registrado en los libros científicos y el transmitido de generación en generación, muchas veces en silencio, lejos de los focos. Cada palabra que decía la niña parecía contener no solo su historia, sino la de todos aquellos que habían sido olvidados o desacreditados por el sistema. Desde el fondo del auditorio, Alexander observaba con el pecho hinchado por un orgullo que no podía expresarse con palabras. A su lado, Nia observaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos brillando con la misma firme serenidad que tenía la primera vez que apareció en ese callejón. Al final de su discurso, el público se puso de pie en un aplauso prolongado, no solo por el coraje de una niña que había desafiado los pronósticos médicos, sino por la semilla del cambio que representaba. En ese momento, Alexander comprendió plenamente. Todo lo que habían vivido no se trataba solo de curar a Sofía, sino de abrir una nueva posibilidad para el mundo. Un futuro donde diferentes formas de conocimiento coexistirían con respeto y dignidad. Mientras la gente se acercaba a saludarlos, Alexander se permitió cerrar los ojos por un momento, sintiendo el peso de un viaje que había comenzado en la desesperación, pero terminado en 1900. Esperanza. Sabía que todavía habría resistencia, conflictos e intentos de silenciar ese movimiento, pero ahora había una fuerza real, viva, latiendo en las calles, en las universidades, en los corazones de la gente. Una revolución silenciosa, nacida no de armas ni de discursos vacíos, sino del redescubrimiento de algo esencial. La creencia de que la verdadera curación del cuerpo, de la mente y de la sociedad pertenece a todos. Y esta vez se prometió a sí mismo no permitiría que volviera a